La noche. Y es que ya le decía la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, ha autorizado el pago de un bono llamado bono revolucionario para los empleados de la máxima corte. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Y es que la magistrada presidenta de Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, ha ratificado su decisión de otorgar un bono por productividad, denominado bono revolucionario, a todo el personal que labora en la máxima corte del país. Las críticas de distintos sectores contra esta medida no se han hecho esperar, pues la Corte erogó una cantidad importante en el pago de este bono, el cual, a entender de la magistrada presidenta, se da por la ardua tarea que han tenido los empleados de la Corte a lo largo de los últimos meses para poder ponerse al día de todos los casos y de todos los expedientes que se han tenido en esta pues tan importante Corte, en el caso de Guatemala, la máxima de materia constitucional. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Pero vamos a entender qué es el llamado bono revolucionario que fue entregado por parte de la Corte de Constitucionalidad. ¿Quién lo permitió? La magistrada presidenta de Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, quien pues da este bono, incluyendo a los magistrados titulares y a 288 empleados en total. Ese llamado bono revolucionario, pues obviamente ha tenido un costo y es un salario adicional y redondea los 3.2 millones de quetzales la erogación por parte de la CC. Ha habido un magistrado titular que se ha negado a recibir, es más, lo recibió y ha devuelto el dinero. Es el caso del licenciado Roberto Molina Barreto, quien ha devuelto los 72.710 quetzales que le fueron depositados en concepto del bono revolucionario. El licenciado Molina Barreto, además, expresidente de Corte de Constitucionalidad. ¿De qué estamos hablando numéricamente en el caso del bono revolucionario? El salario de cada magistrado de Corte de Constitucionalidad equivale a 27.5 salarios mínimos. Tan solo en el concepto de bono revolucionario, los 5 magistrados titulares habrán recibido, ¿sí?, entre todos, 363.500 quetzales. Ese es el tema de hoy. Bono CC es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y le agradezco la deferencia de haber aceptado la invitación a este espacio. Licenciado Carlos Bianchi. No, muy agradecido realmente. Bueno, al ver este tipo de situaciones dentro de nuestra sociedad, lo único que podemos decir es que es una absoluta incoherencia. Pero si vamos al fondo de esta situación, hay diferentes aspectos que habrá que analizar. Uno de ellos, por ejemplo, el tema del poder que realmente está teniendo el actual presidente de la República en función de que él hace un llamado a la austeridad y podemos ver que acá se hace todo lo contrario. Probablemente se manifiesta algún vacío de poder en esta situación. Eso por una parte. Por otra parte, y ya yendo a cuestiones mucho más de fondo, realmente lo que nosotros estamos viendo es una conducta social que se pone de manifiesto, ¿verdad? Es decir, buscar el interés particular sobre el detrimento del interés común. Nos hace falta como sociedad la construcción de un ideario colectivo, de un ideario de nación que nos haga precisamente ubicarnos a todos dentro de un mismo camino. Y por otra parte, también es importante hacer ver que la situación se da de carácter particular de la licenciada Porras. Una decisión unilateral, unilateral, que no la consulta con los magistrados, y eso también pone de manifiesto otra situación que se da en Guatemala, y es el aprovechamiento de los puestos de autoridad, no al servicio del pueblo, sino al servicio de la persona quien lo está ocupando, realmente como vacíos que se encuentran ahí y que no logramos superar dentro de un proceso de fortalecimiento democrático, ¿verdad? Los espacios de poder o los espacios públicos laborales son espacios de servicio a la ciudadanía, no son espacios para servirse, y creo que vale la pena hacer
o traer a colación algo que bien decía el presidente o el expresidente Mujica. La política no es para enriquecerse. Los puestos públicos no son para enriquecerse. Es lícito, sea empresario, busque una parte comercial o industrial y si esa es su labor, pues hágalo. Sin embargo, los puestos y sobre todo estos puestos, como bien lo hablamos, de esta alta magistratura, no deben ser para este aprovechamiento que por ahí se está viendo desde el punto de vista productivo y que está bien, pero realmente es la obligación del empleado público. Llegar a servir debería de ser un honor y un privilegio poder servir a mi nación, más allá de poder recibir un bono extra en medio de una crisis económica y social que el país atraviesa. En el caso de la magistrada presidenta Gloria Porras, pues ella aseguraba además que los empleados de la Corte de Constitucionalidad tienen unas condiciones laborales distintas a sus pares, por ejemplo, de Corte Suprema de Justicia, y que ahí hay un equiparar con lo que se está haciendo a través de darles un salario adicional, que en este caso es denominado bono revolucionario. Vámonos a las redes, ese es nuestro hashtag de la noche. Revisamos, nos dice Pablo. Bono CC, suena a aguinaldo que piden los pandilleros a los transportistas. Kerim nos dice, me parece que la magistrada Gloria está haciendo una mala lectura de lo que los guatemaltecos exigimos, debe de recapacitar. Eduardo nos plantea, ¿cómo puede decir productividad si en 3 años no dictaron sentencia de inconstitucionalidad planteada por asociación de jueces? Nos dice Luisa, esto es lo que plantea el licenciado Molina Barreto, esta es la carta que ha enviado el licenciado Molina Barreto, donde él devuelve los 72.710 quetzales. El doctor Zavala, en tiempo de crisis hospitalaria, que no hay ni una aspirina, la presidenta gasta 390.000 quetzales para que vayan a ver las emergencias, es lo que nos dice el doctor Zavala. Bueno, no fue eso. Es una relación difícil. 390.000 quetzales, no, bueno, 3.2 millones de quetzales en total. En total de la institución. En total y, bueno, 72.710 quetzales por cada uno de los magistrados titulares. Fabiola nos dice, si la CC le sobra el dinero y no haya qué hacer, mándelo a los hospitales, más que suficiente con su aguinaldo. Pablo, no puede ser que se burlen de nosotros, mucha gente sufre por falta de insumos en los hospitales, basta ya. El doctor Hernández podrá ser legal, pero por la crisis humana tan grande es un gran insulto para la población afectada. La austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente. Solón es el escritor, legislador ateniense. Y Ferdi nos dice, la licenciada Porras lo puede justificar de la manera que quiera. Para mí es una sinvergüenza por no medir las consecuencias. A ver, que estamos hablando en este caso en particular de una decisión administrativa, no estamos hablando de una resolución judicial donde ya se han marcado las tendencias a lo interno de la Corte de Constitucionalidad y ahí podremos tener diferentes visiones. Por ejemplo, habrá mucha gente que adverse la forma en la que ha resuelto el magistrado Roberto Molina Barreto, principalmente en el tema del expresidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, pero hoy estamos hablando de una decisión netamente administrativa salida de la presidencia de Corte de Constitucionalidad. Licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, buenas noches. Carlos, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Al compartir en esta noche y a todos los que nos acompañan en su hogar, yo les quiero proponer, Juan Carlos, Carlos y a todos los que nos ven desde sus hogares, un enfoque distinto, un enfoque diferente, de pronto controversial. Y tiene que ver con que, ¿por qué se debe pensar de que hay que pagarle mal al funcionario público? Sí, claro. Primera argumentación. Segunda, ya Juan Carlos lo refería hace un momento en su intervención, estamos hablando de la corte de más alto rango dentro del orden constitucional y la corte de más alto rango en el sistema de justicia guatemalteco. Estamos hablando de que una buena parte de sus trabajadores debieran ser las personas más especializadas en materia constitucional en el país. Absoluto. Segundo argumento. Tercer elemento, cuando comparamos el impacto presupuestal que representan esos 3.2 millones, más o menos es el 3.4% del total del presupuesto de la Corte de Constitucionalidad, que es más o menos 94 millones de quetzales para este año. Y ahí la pregunta de fondo es, ¿qué hubiese pasado
si la Corte hubiese trabajado solamente las 8 horas que manda los contratos laborales de estos trabajadores, teniendo en cuenta que hay un principio jurídico que dice primero en tiempo, primero en derecho. Claro. Es decir, que si ellos se hubieran dedicado a trabajar dentro de esas 8 horas, posiblemente no se hubiera evacuado hasta este momento el antejuicio del presidente Otto Pérez Molina o los antejuicios en contra de varios diputados que están siendo señalados por el Ministerio Público y la Corte y la Comisión contra la Impunidad, la CICIG. Entonces, a primera vista, digamos, a mí me parece interesante el reconocimiento que de manera unilateral, eso lo tengo que reconocer, hace la magistrada presidente respecto del trabajo hecho por su equipo. Porque este año en particular, el uso del amparo como una herramienta jurídica bastante controversial fue excesivo. Y no solo en materia judicial, sino lo vimos también en materia administrativa, lo vimos en materia política, lo vimos inclusive en materia electoral. Claro. El nivel y la cantidad de amparos que se presentaron este año fue masivo y ella habla que los resultados de su equipo han sido bastante aceptables. A mí más que el bono me preocupan dos cosas a futuro. Uno, lo mismo sucedió en noviembre del año pasado cuando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se aumentaron los gastos de representación y por un acuerdo del Tribunal Saliente se equiparaban los salarios con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál fue la reacción de la ciudadanía guatemalteca? La misma. ¿Por qué se suben en este momento? Igualmente había crisis presupuestal y la decisión unánime del tribunal fue dar marcha atrás. El problema que tenemos acá es, estamos viendo todo en función de lo que falta de manera inmediata. Pero es que estamos hablando, a ver, ahí hay algunas cosas. Estamos hablando de un tribunal cuyo costo, aunque sí es a lo visto un costo enorme, vamos, no representa un salario adicional para 288 empleados. Claro, la relación, usted tiene toda la razón en la relación con el salario mínimo. Claro. Pero es que estamos hablando de la máxima instancia, de las dos máximas instancias, una en materia constitucional y la otra en materia electoral. Estamos hablando que la calidad de la democracia dependió este año del Tribunal Supremo Electoral y la calidad del sistema judicial está dependiendo de las resoluciones, muchas de ellas controversiales, de la Corte de Constitucionalidad. A mí lo que más me preocuparía es que estas sean las vísperas de lo que nos toque vivir en abril, que es el cambio de la Corte de Constitucionalidad. Yo lo que sí veo, yo comprendo pleno lo que dice el licenciado Cristian Manolo Castillo y comprendo que aquella persona que tiene la honra y además la valentía de asumir la más alta corte, oiga, como sociedad se le debe de reconocer teniendo un salario digno y adecuado a su alta investidura. Esa es una responsabilidad como sociedad. Quizás la crítica en este sentido es que es una decisión administrativa unilateral de una magistrada, lo que le da un nivel de discrecionalidad del uso de los fondos públicos bastante alto, pero de 3.2 millones de un plumazo. Pero además, Juan Carlos, en el momento de crisis financiera... Ese momento ese es el error. Ahora, Willy, solo voy a las redes porque tengo muchos mensajes y voy con la visión política del momento. Bono revolucionario sí que ha impactado en las redes sociales, qué pena, mal ejemplo. El problema es la piñatización de los recursos. Alex, los más de 3 millones podrían servir para que el Hospital San Juan de Dios funcione 1 o 2 semanas. ¿Dónde está la solidaridad? Axel, bravo, felicito a la persona que se atrevió a devolver ese bono. Jaime, en Guatemala todas las dependencias del Estado reciben bonos descarados. Kenneth, ese dinero debería darse para los insumos en algunos hospitales que están en precariedad. Mario Molina Barreto devolvió este bono porque a él le han dado otros bonos por sus fallos a favor del sistema corrupto. Como yo lo planteaba, no estamos hablando de los otros incentivos perversos. No estamos hablando de las resoluciones que cada uno de los magistrados que integran la Corte, eso es en materia legal. Aquí estamos hablando de una materia administrativa, del administrar del dinero de la cosa pública. Alexis, ¿qué podemos esperar de la Corte de Inconstitucionalidad? Nos dice Maripaz que desfachatez viendo cómo están los hospitales y será que esta señora queriendo su bono. CC, es una obligación trabajar sin premios. Gerardo, a Gloria Porras se le metió el chavismo con el bono revolucionario en la CC. Y Jorge, es un nuevo impuesto para mantener la corrupción.
mejor reorganizar el presupuesto y quitarle a esos señores. El momento político, licenciado Bianchi, muy complejo, una crisis hospitalaria que cobra vidas a diario y pues entra el tema de tener nuevas cargas impositivas. Lo escucho. Mire, yo quisiera retomar lo que Cristian decía. Yo comprendo, por ejemplo, el hecho de que es la alta magistratura del país y por supuesto que comprendo las grandes responsabilidades que desde ahí se emiten. Sin embargo, yo creo que también, y eso no solo pasa con la Corte de Constitucionalidad, pasa con todo el sistema estatal. En realidad, los salarios que los empleados públicos tienen en muchas dependencias, vamos al legislativo, al ejecutivo, el mismo sueldo del presidente de la República no representa la realidad nacional. Entiendo que deben ser salarios dignos, pero realmente tendríamos que iniciar porque ese salario digno llegue a la sociedad, ¿verdad? Después de eso, podríamos comenzar a pensar en ese tipo de salarios para los empleados públicos. Esto nos pondría en una coherencia, como bien lo decía, en cuanto al momento político. Yo creo que es necesario, y yo siempre he hecho la crítica a muchos de las autoridades del Estado. Muchas de ellas son de carácter técnico, pero al ser secretario, al ser ministro, al ser presidente de una corte, yo no me puedo alejar del plano político. Tengo que saber manejarlo. Y saber manejarlo significa saber entender los tiempos en los cuales estoy viviendo. Y bien lo decía usted, Juan Carlos. Estamos viviendo un momento de bastante desequilibrio en el tema social por todo lo convulsionado que ha venido siendo los últimos meses en materia de corrupción. Por otro lado, nos encontramos en este momento en toda la parte de la negociación del presupuesto para el año 2016. Dicho sea de paso, ese presupuesto, alrededor del 68, 69%, se va en la pura operación, en gastos de salarios. Apenas el 17 o 18% se invierte realmente en obra o es de inversión dentro de la temática nacional. Entonces, todo este tipo de situaciones viene a poner la atención de toda la ciudadanía, acrecentándose, por ejemplo, el tema hospitalario. Entonces, en este momento fue para mí políticamente un error garrafal el que se haya cometido, aparte de la forma en que se hizo, porque ella hubiera podido legitimar su acción si ella hubiera sometido a votación al Pleno de los Magistrados esta decisión, pero se toma de manera unilateral. Entonces, en este sentido, yo diluye esa responsabilidad política, es lo que trato de entender. Exactamente. Y hubiera respaldado la decisión. Exactamente. Claro. Hubiera respaldado la decisión. De pronto, mi punto es más el error del momento político y financiero del Estado. Exactamente. Porque el problema no necesariamente es reconocer la productividad en lo público, porque en lo privado se hace. En lo privado se reconoce la productividad. ¿Por qué no hacerlo en lo público? Y creo que se ha hablado de ese incentivo correcto a la productividad durante muchos años en el sector público. Los puristas del sector público le dicen, no, aquí se debe de tener un reglamento establecido y el servidor público pues no necesita ningún incentivo sino cumplir con su deber. Hay otros que le dicen, mire, es también un trabajador y necesita un incentivo correcto para que su rendimiento sea adecuado. Que incentivos incorrectos, oiga, de esos abundan. De esos abundan. Y respecto de eso, mi preocupación va en el cambio de magistratura, porque cuando se debate el tema de la indemnización, ahí sí entramos a un tema controversial en materia de CC y de Corte Suprema de Justicia. En el 2009, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en el 2011, los de la Corte de Constitucionalidad, ambos se recetan una indemnización que tiene todo un debate jurídico y un debate legal de fondo, digamos, si se puede o no, porque ellos son nombrados políticamente o electos políticamente en el caso de la Corte Suprema de Justicia para un periodo específico. No debería de darse una indemnización. Sin embargo, esto pareciera la víspera de ese debate que se va a dar en abril respecto del cambio de la magistratura. La otra preocupación que a mí me asalta tiene que ver con las comparaciones. ¿Cuánto cuesta, Juan Carlos, una secretaria en el Congreso de la República? Estamos hablando de un conserje, un encargado de conserjes o un conserje en el Congreso de la República. Y ellos además están pidiendo, los del sindicato, una ampliación, ya se lo pidieron a la Corte, que por cierto, a la Junta Directiva del Congreso. Rechazaron el ofrecimiento de los 15,000 quetzales para el convivio, ¿no? Que estaba el tema del convivio.
Entonces, cuando hacemos esas comparaciones, uno empieza a poner en la balanza y dice uno, bueno, si le voy a pagar a un letrado que tiene más o menos doctorado en Derecho, una gran especialización en materia constitucional, y lo comparo con una secretaria que posiblemente ya no se siguió especializando y que se acomodó en el Congreso de la República con un salario arriba de los 30,000 quetzales, uno dice... ahí es en donde como sociedad también debemos ser justos a la hora de equilibrar y de evaluar cuánto nos cuesta la calidad del Estado que tenemos. A ver, le pongo quizás un ejemplo más acorde, ¿no? Creo que el que más ha presumido dentro de la administración pública su salario ha sido el actual alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quien pues en múltiples ocasiones ha dicho, pero si yo gano 80,000, Claro. ¿cómo no voy a tener para prestarle una Sí, cantidad? sí. En efectivo. Sí, en efectivo, como que fueran pues migajas, ¿no? A ver, si usted entiende que un magistrado de Corte de Constitucionalidad con la responsabilidad que se requiere emitir una resolución desde la más alta corte, que en este caso las resoluciones de CC sí son inapelables, ya no hay ante quién apelar una resolución emitida por la CC, obviamente usted entiende que hay un salario acorde a esto, pero estamos hablando de esos dos temas particulares, esa decisión administrativa y ese momento político en el cual pues Eso es lo la controversial. sociedad guatemalteca resiente que usted vea que un médico le dice, mire, Claro. si quiere que opere a su mamá, que opera a su nene, usted me tiene que traer el catéter, me tiene que traer el guante, me tiene que traer el medicamento para poderlo anestesiar, porque no tengo, porque no hay. Y como sociedad a veces perdemos el rumbo de cuáles son las prioridades de lo que estamos hablando. Y en eso, solo en eso que usted dice, Juan Carlos, el doctor Sergio Hernández nos plantea precisamente que hay médicos que llevan 4 meses de no recibir los 8,000 quetzales que tienen de salario. Estamos de acuerdo. Y que tienen en sus manos la vida de las personas que están operando, digamos. Esos son los elementos que me parece que es importante poner en la balanza cuando analizamos este tipo de impactos financieros y lo que nos cuesta en este caso la Corte de Constitucionalidad. Vámonos ahora a las redes porque estamos con Bono CC como nuestro hashtag de la noche. Hay crisis hospitalaria y sobre los 70,000 que ganan les van a dar bono CC a los magistrados. Hablar de nuevos impuestos y luego de cosas como el bono CC es colocarte más estómago en lugar de eliminar los parásitos, es lo que nos dicen. Félix, ¿por qué lo harán? Deberían de dar el ejemplo como la máxima defensora de la Constitución. ¿Acaso tratan de exacerbar a la ciudadanía? No lo creo, Félix, no creo que haya sido una decisión tomada en función de retar a la ciudadanía, sino Sí, no. más bien una decisión en el plano político, Claro. con bastante desatino, por decirlo menos. Boylik, Orlando nos dice, ¿y esto no se puede revertir? Yo lo dudo. Tendría 288 personas con una, que ya recibieron el que ya recibieron ese incentivo y pago, que- sí. ¿Sabrán los diputados el significado de la palabra austeridad? En este caso no son diputados, son magistrados y empleados de Cortes de Constitucionalidad. Les podemos conseguir un diccionario. Sí, en este caso, creo que en el caso de Puro Chapín cae en esa, a ver, bien ganada reputación de los diputados, su comentario. Nelly nos dice, ¿por qué no está situada en la realidad nacional? No estamos para gastos innecesarios. Antonio, el magistrado Polina Barreto, es uno de los vendidos al líder, ahora quiere limpiar su imagen. De acuerdo, Antonio, o sea, las decisiones jurídicas tomadas por el magistrado Molina Barreto podrán ser discutidas y podremos tener algún espectro para discutir ese punto. Hoy estamos hablando de esa decisión que él tuvo a lo personal De de devolverlo. devolver los 72,000 quetzales. Jorge nos dice, iniciará si sigue una investigación contra la CC por un acto de corrupción e impunidad. No sé si cabe. no sé si como- cabrá una investigación legal en ese sentido. Hassel, creo que es más una situación de entender los procesos y esa discrecionalidad que puede tener en determinado momento una magistrada presidenta o un magistrado presidente como para otorgar un salario adicional a todos los empleados de una institución que, bueno, tiene 288 empleados. Imagínense si se ocurre hacer eso en el Congreso. Imagínense el tamaño
de la nómina, ¿no? Un grave error político, económico, financiero y social. Ese y la es el ley punto. del embudo, lo más grueso para el gobierno y lo más finito para el pueblo. Vergonzoso, es lo que nos dice el licenciado Bianchi. No, sí, acá creo que es importante nuevamente mencionar. Yo creo que una de las situaciones que es necesario poder ver a fondo precisamente es de esa discrecionalidad con que se pueden hacer las cosas, o mejor dicho, el uso de los recursos en el país. ¿Ah? Yo creo que esto deberíamos de tratarlo de ver de fondo, en el sentido de que este tipo de situaciones no ocurran de esta manera. Y yo creo que en este sentido estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en el hecho de que sí se pudiera premiar de manera productiva, si usted, la productividad de las personas, pero siempre y cuando tengan consenso estas decisiones y no caigamos en este tipo de situaciones, y menos en un momento tan inoportuno como esto. Y volvemos y recalcamos la situación. Yo creo que esto hubiese sido diferente si la magistrada presidente hubiese dado a conocer la situación y se hubiera legitimado a través del voto de los magistrados. Eso por una parte. Y por la otra parte, creo que también es necesario una reconsideración en cuanto a cuáles son las funciones vitales en este momento para el desarrollo del país. ¿Ah? En este país en el cual nosotros estamos viviendo, el que estamos teniendo crisis alimentaria, estamos teniendo crisis de salud, estamos teniendo crisis de educación, debe haber un énfasis también dentro de estas situaciones y no tanto dentro o sea, me parece que el tema de corrupción nos ha copado. Y hoy que consideramos que el tema corrupción le hemos dado tanto énfasis a esta situación y hemos dejado ver los otros temas de carácter importante. Por eso es que, por ejemplo, vemos que hoy los ojos de la población, de los medios de comunicación, están puestos en instancias como estas. Yo les aseguro que si no hubiésemos vivido todo este proceso de abril a la fecha, seguramente esto no se hubiera comentado con la fuerza y la firmeza que se está haciendo hoy en día. Pero yo creo que esto también hace o debe hacer por parte de quien tiene poder de decisión, hacer esos cambios necesarios que se requiere en materia administrativa, delegando presupuestariamente lo necesario a las instancias que son. Por ejemplo, el tema de médicos, por ejemplo, el tema de maestros. ¿Ah? Y ahí vemos, por ejemplo, era lo que estábamos hablando hace un rato, 8,000 quetzales gana un médico, ¿sí? Y tiene en juego la vida. Claro. ¿Ya? ¿Y cuánto gana un magistrado? Estábamos hablando de 25 sueldos mínimos. Sí, 27. 27 sueldos mínimos. Imagínense ese desequilibrio que hay. O sea, no estoy en contra de que... Sí, pero estamos hablando de la máxima corte, licenciado. O sea, estamos hablando de una persona que debe, no es que siquiera o no, es que debe de tener un alto grado de expertise jurídico en materia constitucional y además tiene prácticamente, en el caso de la CC, todo el andamiaje jurídico en sus manos porque es la última instancia jurídica a la que se puede acceder. Perdón, solo que termine el... Pero igualmente, sigo pensando en el tema de que estoy de acuerdo con que se tenga un salario acorde a esa situación, pero que ese salario también corresponda a la realidad de nuestro país. No podemos tener al ciudadano promedio con un sueldo que no alcanza ni siquiera para la canasta básica y vamos a tener magistrados ganando 25 veces ese salario. O sea, yo creo que sí estoy de acuerdo en el tema de esa situación de ganar bien, pero en cuanto a la relación que existe con la realidad de nuestro país. Entiendo. De acuerdo, digamos, yo quiero dejar en claro acá en el debate que primero la decisión fue tomada en un momento financiero inadecuado. La decisión fue tomada en un momento político inadecuado. Pero sí quiero resaltar porque muchos de las reacciones que hay en mi cuenta personal y creo que también se reflejan en el debate, en el hashtag, tiene que ver con el hecho de que se niega que hay una respuesta oportuna de la Corte de Constitucionalidad en un año en donde la República se sostuvo sobre el organismo judicial. Es que si hubiesen trabajado los trabajadores de la Corte de Constitucionalidad solamente esas 8 horas para los cuales están contratados y hubiesen llevado los ritmos normales que se tienen en un año normal con la cantidad de amparos que entran, posiblemente al día de hoy no se hubiese conocido el proceso para levantarle el antejuicio al presidente de la República.
y posiblemente al día de hoy Otto Pérez Molina estuviera al frente del Estado en Guatemala. Y posiblemente tal vez termina su periodo y no hubiese llegado a enfrentar la justicia como está en este momento ya en prisión preventiva. Sobre lo que quiero yo resaltar es la cantidad de amparos no solamente se multiplicó por las condiciones políticas del año, sino que además el hecho de que conforme van entrando los amparos deben ser conocidos, esto obligó a la CC a tener marchas forzadas para poder además resolver en tiempo temas que son fundamentales, como por ejemplo el no haber inscrito a Alfonso Portillo como candidato a diputado. La CC tuvo que resolver sobre eso y tuvo que hacerlo antes de las elecciones generales, porque de lo contrario lo hubiéramos tenido de candidato. Entonces, el punto acá es, la CC ha hecho un trabajo importante, hay que reconocerlo porque ha sido la contraparte en el debido proceso del Ministerio Público y de los procesos y señalamientos de la CICIG respecto inclusive de funcionarios políticos en este país. Lo que yo estoy tratando de decir es, hay que reconocer eso, el momento económico no es el adecuado. Y ese es el rechazo que se está dando en las redes y ese es el señalamiento que se le está dando a una decisión unipersonal de un cargo importante en el Estado. No, y otra de las situaciones, el manejo político que se da en esta situación. ¿Por qué? Porque si se venían dando estas cargas dentro del trabajo y de las resoluciones que ellos tenían que dar, pues también se hubiese podido programar de alguna otra manera o estudiar de alguna otra forma esta situación para que no dañara, porque estas son situaciones que al final también causan un desgaste en las instituciones como tal. Entonces, por eso, y eso cabe recalcarlo, la capacidad política que debe tener el funcionario público para la toma de decisiones, ¿ya? Y, por supuesto, regular también la discrecionalidad en el uso de los recursos, precisamente para que no se venga a hacer, a ver, no digamos un mal uso, pero sí un uso de manera unilateral que yo considero así, porque eso es la lectura que estamos teniendo. Claro. Al no consultarlo, es una situación que me deja a mí discrecionalmente la forma de actuar. Entonces, la persona que venga en abril, pues probablemente podrá hacer otra situación de esa misma forma discrecional. Entonces, por eso les decía, entrarle a estas situaciones de fondo requiere poder transformar los mecanismos, las fiscalizaciones, el mismo poder que se tiene en materia administrativa, si se quiere, para este caso puntual, precisamente para que este tipo de cosas no vengan a causar un desgaste innecesario. Y vuelvo y recalco, sobre todo que todas las situaciones estén acorde a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque esto va a crear credibilidad en la ciudadanía. Es correcto. Vamos a cerrar este bloque con los mensajes que tenemos en las redes con nuestro hashtag BonoCC. No es inmoral, es un cumplimiento de un pago del derecho laboral adquirido como existen en el Ministerio Público y en otras instituciones, es lo que plantea Fabiola. Guillermo, al final el trabajador lo gastará en tiendas, farmacias, turismo. ¿Quién se queda entonces con el dinero? Creo que no es el tema Sí, en lo particular, no es Guillermo. José, mejor hubieran hecho convivio, dice José. Oye, el tema del convivio es reiterado, ¿no? El problema del CC es que la ciudadanía tiene la impresión de que los burócratas son ladrones, haraganes y profesionales de segunda. Ese punto Ese punto yo creo que es importante, de Mario. No lo son todos los burócratas, claro. Hay personal de la más alta valía técnica y de expertise jurídico y bueno, habrá quienes cumplen con una labor maravillosa para poder trabajar, incluso dando más allá de lo que se le requiere en su contrato, y ojalá que sean más quienes puedan tener ese valor del servicio público. Mario, lo que dice Castillo, que la CC hizo bien su trabajo fuera de horas, pues que les paguen horas extras a quienes trabajan, dice Mario. Vinicio, Molina Barreto devolvió el bono para lavarse la cara y pretende ser reelecto. Pues yo creo que van a haber varios que van a intentar ser reelectos dentro de la Corte, que además hay que entender que la elección está muy pronta y que los ciudadanos debemos de estar absolutamente vigilantes de lo que ocurra en la elección de la más alta Corte. Emerson, ¿es cero solidario con la coyuntura? ¿A quién representan? ¿Qué mensaje mandan? El reconocimiento se gana.
Carlos, de acuerdo con el Castillo, pero en su trabajo, mientras que en hospitales no hay ni hilo para sutura. José Miguel, sería interesante ver cuánto hubiera costado pagar horas extras de todos los empleados que sí las trabajaron, es lo que nos dice José Miguel. A ver, si alguien trabaja la hora extra y se dispone a hacerlo, debe ser remunerado. Y tal vez eso que plantea José Miguel es importante rescatarlo, Juan Carlos, porque no es el mismo nivel de productividad de todos los trabajadores y se les dio de manera generalizada a todos. Y entonces ahí sí hay, digamos, un ocultar a los que no hacen bien su trabajo o a los que tienen niveles bajos de productividad respecto de los que sí tuvieron un mayor esfuerzo. Eso es bastante claro. Vamos a ir a la pausa, quédese con nosotros. Estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Roberto. Saludos a los compañeros de Antigua Sport. Cerramos el tema, estamos ya colgados. El problema es desorden e injusticia en la asignación de ingresos, pues debieron, por méritos, son por compadrazgo. La salud por los suelos, la CC llenándose la bolsa, indignante. Emerson, por esto el rechazo de nuevos impuestos de la sociedad, ¿cómo pueden tener solvencia si no dan solidaridad? Y un gran drama por los 3.2 millones del bono CC, pero no se habla nada de todo lo que nos cuestan las plazas fantasmas y los salarios inflados. Hemos hablado en este espacio muchísimo acerca del tema de la corrupción, de cómo nos afecta a todos y de cómo todos nosotros debemos de rechazarlo en su conjunto. Aún así, se acercan a nosotros. Lick Bianchi, mil gracias por estar con nosotros. Su cierre. No, pues yo creo que lo interesante de todo esto es poder llegar al fondo de las cosas, precisamente para que esto no se vuelva una cuestión cíclica. Nos estamos encontrando con esta serie de problemas que causan un desgaste social y sobre todo hoy que la ciudadanía está más atenta. Entonces, esto debe ser un llamado a la reflexión para todos aquellas personas que ostentan un puesto público o una alta magistratura, para tomar en cuenta de manera estratégica las decisiones que se deben tomar, ¿verdad? Y sobre todo para, como bien lo planteábamos acá, sobre todo para poder tomar las acciones necesarias para que esa discrecionalidad en el uso de los recursos sea también acorde a la realidad que existe en el país. Y por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo en que se paguen los salarios justos, dependiendo de las responsabilidades y obligaciones que se tengan. Sin embargo, y yo y soy muy enfático en esto, esos salarios deben estar acorde a nuestra realidad. Vivimos con un 50% de pobres y dentro de ese 50% un gran porcentaje de pobres extremos. Entonces, nuestro país no da para los salarios que estamos viendo en la situación pública o en lo público. Debe haber una reconsideración de todas estas acciones. Por supuesto, que sean salarios dignos, que permitan que se refleje las responsabilidades que tienen, pero acorde a nuestra realidad. Lick Castillo. Mi punto era debatir sobre la calidad del Estado y cuánto eso cuesta. No estoy defendiendo el bono que se dio en la Corte de Constitucionalidad. La decisión ya aquí en esta mesa de debate se ha planteado ampliamente, fue unilateral. El momento financiero, el momento político y el momento administrativo por el cual atraviesa el país no respalda la decisión de la magistrada presidenta. Sin embargo, como sociedad debemos pensar qué calidad de Estado queremos, qué calidad de funcionariado público queremos y cuánto cuesta eso, porque también esto tiene que ver con el tema de independencia. La independencia judicial tiene un precio, tiene un costo y hay que como sociedad pagarlo para garantizar una justicia independiente, oportuna, pronta y cumplida. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Presidencia de la Corte de Constitucionalidad defiende el llamado bono revolucionario que se otorgó a los trabajadores de ese organismo pese a la crisis financiera que atraviesa el Estado. Jimmy Morales se reúne con el expresidente Álvaro Colón Caballeros. El presidente electo afirma que está conociendo los puntos de vista de todos los exmandatarios.
Líderes de Europa y África celebraron una cumbre para negociar medidas que permitan combatir la inmigración ilegal proveniente de África. La tarde de este miércoles llegó la Selección Nacional de Trinidad y Tobago a tierra guatemalteca de cara al duelo de eliminatoria del próximo viernes. Guatemala tiene que enfrentar esto ya en su camino al próximo Mundial. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí llegamos con el debate. Bianchi, Castillo, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.